Bien, pues bienvenidos a nuestro curso de Probabilidad y Estadística 2. El día de hoy estaremos hablando o dando la parte introductoria a lo que es teoría de conjuntos. Pues bien, como tú bien sabes, ya investigaste lo que es conjunto, te doy una definición acerca de la misma. Dice que un conjunto es una colección de cosas u objetos con características definidas. Los conjuntos se representan con letras mayúsculas y sus elementos se delimitan con llaves y son separadas con comas. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos el conjunto de las vocales. Como menciona aquí, se debe de representar con una letra mayúscula. Por eso lo estoy representando con la letra A mayúscula. Dice que sus elementos se delimitan con llaves. Observa, aquí tengo las llaves. ¿Y cuáles son los elementos que completan o conforman las vocales? Pues como bien sabes, es A, E, I, O, U. Y estos elementos, como menciona aquí, tienen que ser separados con coma. El conjunto de los números dígitos. Los números dígitos son aquellos que tienes en tu celular o en tu calculadora, que empiezan del 0 hasta el 9. Indico con la letra B, puede ser cualquier letra en este caso, porque para estos conjuntos no está definida una letra específicamente. Caso contrario, cuando se trata de números naturales, ahí sí el conjunto está netamente especificado por la letra N mayúscula. ¿Y cuáles son los números naturales? Son aquellos números que nos sirven para contar. Y si queremos contar cosas, ¿desde qué número iniciamos? Pues del 1. Por eso es del 1 hasta el infinito. Estos tres puntos sucesivos nos indican que continúan estos números. Veamos otro ejemplo. Dice que el conjunto de los días de la semana. Lo indico con la letra S mayúscula, delimitamos con llave, y los días son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, los cuales son separados por signos de comitas. Dice, el conjunto de los números naturales. Los números naturales son del 1 al infinito, pero que está entre el 5 y el 10. Entonces, ¿qué sigue después del 5? Será el 6, que hay antes del 10, el 9. Entonces, este conjunto de números naturales entre el 5 y el 10 lo puedo delimitar como 6, 7, 8 y 9. Recuerda, conjunto tiene que ir forzosamente con una letra mayúscula, delimitado por llaves, y los elementos que te indique el conjunto tienen que estar separados por comas. Bien, veamos otro tipo de conjuntos para que te ayude a entender mejor esta parte. Los números irracionales. ¿Cuáles son los números irracionales? Son aquellos que pueden expresarse como el cociente de dos números enteros. Y aquí nos da como ejemplos la raíz cuadrada de 2, raíz cúbica de 5, raíz séptima de 64, el número neperiano que se indica con la letra E, pi y así sucesivamente. Los números reales es la unión de los números irracionales con los racionales. Veamos otra clase de números. Bien, pues ya te mencioné cuáles son los números dígitos. Te los vuelvo a colocar, que en este caso son del 0 al 9. ¿Cuáles son los números par? Son aquellos que se pueden dividir entre dos. Y ojo, por favor, el número par empiezan a partir del 0. El 0 sí lo puedo dividir entre dos y me va a dar 0. El 2 entre 2 me va a dar 1, 4 entre 2, todos los números pares que se puedan dividir entre 2. ¿Cuáles son los números impares? Bueno, en este caso es el 1, 3, 5, 7, 9, 11. Observa, pares van de 2 en 2 y los otros igual, pero son los alternos. Quiero hacer hincapié en esta parte para que no los confundas con los números primos. ¿Cuáles son los números primos? Aquellos que solamente tienen dos divisores, es decir, que solamente se pueden dividir entre sí mismo y el número 1. Por ejemplo, te menciono aquí el número 2. El 2 solamente lo puedes dividir 2 entre 2 o 2 entre 1. Al igual que el 3, 3 entre 3 y 3 entre 1. 5, no puedes dividir 5 entre 5 y 5 entre 1. ¿Por qué el 4 no? Bueno, el 4 lo puedes dividir en 4, en 2 y en 1. Si observa, ya son tres números en que lo puedes dividir.
la condición de un número primo es que solamente sean dos divisores. Un número compuesto tiene dos o más números divisores primos. Como observas, el 4 lo podemos dividir en 4, en 2 y en 1. El 6 lo puedo dividir en 6, en 3, en 2 y en 1. Son 4. Entonces, esos se llaman números compuestos y cuando solo se puede dividir entre 2 se llaman números primos. Múltiplo de un número es multiplicar ese número por los números naturales. Por ejemplo, ¿cuáles serán los múltiplos de 3? 3 por 1 me va a dar 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. Y así sucesivamente, al igual el múltiplo de 5 se multiplica por los números naturales. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20 y así sucesivamente. Veamos algunos conjuntos que ya están especificadas sus letras. Es importante que tengas hincapié en esta situación. Los números naturales, como te mencioné en el slide anterior, se indican con la letra N mayúscula y van del 1 hasta el infinito. La letra Z indica los números enteros. Los números enteros es la unión de los números naturales con el número 0. Observa, aquí está el 0. Hacia la derecha son números naturales del 1 hacia el infinito, pero a la izquierda son de menos 1 al infinito. Es decir, uno contrario a cada uno de estos. Y los números racionales se indica con la letra Q y son todos aquellos que los puedo expresar en forma de fracción. Es por eso que aquí nos dice que el conjunto Q contiene a los elementos X, tal que X es igual al cociente de P sobre Q, donde P y Q pertenecen a los números enteros. Recuerda que la Z indica números enteros, pero que Q tiene que ser diferente de 0. Esta es la simbología que tú investigaste la clase anterior. ¿Cómo podemos escribir y representar a los conjuntos? Esa es la parte que vamos a trabajar el día de hoy. Escritura y representación de conjuntos. Los conjuntos se pueden representar de dos formas o de dos maneras. ¿Cuáles son? La primera, lo que se llama como forma descriptiva o por comprensión. Aquí en esta forma solamente se hace mención a las características principales de los elementos del conjunto. La otra forma en que lo puedo expresar es aquella que se llama forma enumerativa o por extensión. En esta forma es donde realmente ya enlistamos o mencionamos a los elementos del conjunto. Y si algún elemento se repite, solamente se indica una vez. Veamos algunos ejemplos para que te quede claro de lo que estoy hablando. Dice, representa en forma descriptiva el conjunto S. Esa es la forma como lo vamos a mencionar, ¿sí? Esta es la forma descriptiva. Te voy a dar la simbología para que lo entiendas. ¿Cómo se va a leer esto? Primeramente volteamos a ver la letra que indica el conjunto, es la letra S. Entonces voy a decir el conjunto S. Estos, que son las llaves que lo delimitan, me da la opción para mencionar la palabra contiene. Repito, el conjunto S contiene a los elementos X. Este símbolo como una E se llama o significa pertenencia y entonces contiene a los elementos X que pertenecen a los números naturales. Esta línea vertical significa tal que X es divisor de 6. Te lo anoto cómo se leería. Repito lo que acabo de leer. El conjunto S contiene a los elementos X que pertenecen a los números naturales, tal que X es divisor de 6. Si quisiéramos convertir esta forma descriptiva a su forma enumerativa, quedaría de la siguiente manera. ¿Cuáles son los números en que puedo dividir el 6? Lo puedo dividir en 1, en 2, en 3 y en 6. Estos son los números que indicarían la forma enumerativa de esta descripción de este conjunto. Repito, esta es la forma descriptiva
y esta es la forma enumerativa. Aquí mencionamos características y aquí ya colocamos todos los elementos. Veamos otro ejemplo. Si el conjunto Q contiene los elementos 2, 3, 5, 7 y 11, representa su forma descriptiva, es decir, ahora es al revés. Bueno, estando en forma numerativa, ¿cómo lo puedo representar de esta forma? Veamos. Le vamos a decir que el conjunto Q contiene a los elementos X, que pertenecen a los números naturales, tal que X, como observa, son los números primos, y esto es un número primo menor que el 12. Por eso es que llegan hasta el número 11. Forma enumerativa, estas dos son enumerativa, y estas son formas descriptivas. Repito, la descripción solamente mencionamos características. En enumerativa colocamos los elementos que contiene. Nos dice aquí, representa en forma enumerativa el conjunto M. Primeramente hay que traducirlo para que nos quede más claro. Recordarás que te mencionaba que hay que mencionar la letra. En este caso voy a decir que el conjunto M contiene a los elementos M que pertenecen a los números naturales, tal que M es menor que 5. ¿Cuáles son esos números naturales menores que 5? Pues obviamente son del 1 al 4. Recuerda que los números naturales empiezan del 1 hasta el infinito. Y como nos dice que debe ser menor que 5, el que es antes del 5 es el 4. Por lo tanto, el conjunto quedará 1, 2, 3, 4, que esta es la forma enumerativa de esta forma descriptiva. Veamos este otro ejemplo. Representa en forma numerativa el conjunto A, que contiene a los elementos X. Repito, mencionamos el nombre del conjunto A. La llave nos indica que contiene a los elementos X, que pertenece a los números enteros. Recuerda que la letra Z de los números enteros, tal que X más 8 me debe de dar igual a 10. ¿Qué número de los números enteros sumados con 8 me da 10? Solamente el número 2. Y pues bueno, de esta manera hemos visto cómo puedo mencionar un conjunto de su forma descriptiva a enumerativa y viceversa. Esa es la parte que estaremos trabajando el día de hoy. Pues bien, nos vemos en la próxima.